Bien, buenas tardes. Este es un video para aclarar una duda del alumno, eh, de uno de los alumnos de educación a distancia, Pedro, me parece, espero no equivocarme. Bien, Pedro, y también, bueno, para los demás que dicen no recordar o no haber visto el sistema para calificar la actuación de un operador. Si nuestro, si estamos haciendo un estudio de tiempos con cronómetro, pues es de un operador, ¿verdad? Porque pues no es correcto cronometrar una máquina. Esa tiene un tiempo constante, pero un operador tiene un tiempo variable y va a ser variable dependiendo de su actuación. Entonces hay que calificarla para poder calcular el tiempo normal. El tiempo observado es el que cronometramos y de ahí lo pasamos a tiempo normal y después a tiempo estándar con los suplementos. Primero que nada, pues para poder sacar el tiempo normal, porque la fórmula pues es el tiempo observado, el tiempo cronometrado se multiplica por el promedio de las calificaciones, en el caso del muestreo del trabajo, en el caso del tiempo con cronómetro, por la calificación del ciclo, que se le da todo el ciclo, entre 100. Entonces, tiempo observado, tiempo cronometrado, por la calificación entre 100 para el estudio de tiempos con cronómetro. Para el muestreo del trabajo, el tiempo normal se calcula igual el tiempo observado por el promedio de las calificaciones entre 100. El promedio de las calificaciones pues es la suma de todas las calificaciones de todo este estudio entre el número de ocurrencias que tenga ese elemento productivo, como ya lo vimos en el video anterior o en el último video que colocamos en Moodle para el muestreo del trabajo. Pero para el cronómetro, nosotros cronometramos todo un ciclo de trabajo con sus diferentes elementos o tareas de trabajo y asignamos una calificación para todos y esa es la que usamos para calcular el tiempo normal como ya lo habíamos comentado. Y hay muchas formas para calificar la actuación de un operador. Eh, Está la calificación por velocidad que basta con si el operador tiene una meta de fabricar 100 piezas en una jornada y solamente logra 80, pues su calificación es de 80. Así de simple, en base al 100% de lo que tiene que lograr, pues si nada más logra cierta cantidad, sacamos nuestra regla de 3 y sacamos el porcentaje y esa es su calificación, le quitamos el porcentaje y esa es su calificación. Si tiene que fabricar 100 y solo fabrica 80, su calificación es 80. Si tiene que fabricar 100 y fabrica 120, pues su calificación es 120. Y esa es su calificación por velocidad. Es una regla de 3, una proporción, un porcentaje, un índice. Pero, y hay varios métodos, la sintética, etcétera. El que yo recomiendo es el sistema Westinghouse por lo siguiente. El sistema Westinghouse no solamente considera la velocidad, que para el sistema Westinghouse es el esfuerzo. La velocidad o el esfuerzo, el empeño, es lo mismo para el sistema Westinghouse que para el sistema de calificación por velocidad, es lo mismo. Pero las empresas que utilizan solamente, o los analistas que estudian solamente el esfuerzo o la velocidad, cometen un error porque solamente sería aplicable si la empresa tiene las condiciones adecuadas de trabajo y si es un operador que ya está perfectamente capacitado para realizar su actividad, ya tiene experiencia. De otra forma, no conviene la calificación por velocidad. ¿Por qué? Porque si estamos en una empresa como regularmente estamos en México, las pequeñas y medianas empresas, las condiciones de trabajo no son las adecuadas. Que por la iluminación, cuestiones que se van a ver en el quinto semestre en ergonomía, pero la iluminación, hay ruido, hay polvo, hay agentes químicos, biológicos, no hay una buena ventilación, hay una alta humedad, una alta temperatura, hay conflictos laborales entre los compañeros, hay conflictos laborales entre los mandos, eh, hay un estrés por la repetitividad, que bueno, eso lo consideramos un poco en los suplementos variables, ¿verdad? Pero es decir, cuando hablamos de condiciones de trabajo, pues no siempre son las adecuadas. Entonces, si el operador está trabajando bajo condiciones deplorables,
pues calificarlo por velocidad no es justo, porque no es lo mismo un operador que está en condiciones de trabajo adecuadas a un operador que no las tiene, que no tiene la herramienta adecuada, el equipo adecuado, la máquina adecuada, la capacitación adecuada, la iluminación adecuada, etcétera, todo lo que ya mencionamos, la silla adecuada, la mesa adecuada, la altura, el respaldo, en fin. Tiene una postura incorrecta al realizar su actividad, el método no está estandarizado, muchas cosas que nosotros podemos calificar. Hasta cierto punto la calificación de por Westinghouse pues es de apreciación del analista, pero esa apreciación disminuye al considerar las tres tablas. Las tablas de Westinghouse para el esfuerzo, ya dijimos, aquí vamos a calificar según nuestra apreciación, ¿verdad? Vamos a darle cualquiera de estas calificaciones. Recordamos que esto está en la página 358, a partir de la página 358 del libro que ya les proporcioné, que es nuestro libro de Ingeniería Industrial Niebel. Entonces, el esfuerzo aquí vamos a calificar qué tan rápido lo hace. Aquí sí podemos colocar nosotros una ponderación de que si tiene que fabricar 200 piezas y solo fabrica 100, bueno, pues le damos el promedio, ¿sí? Que es la neutral. Nosotros decidimos qué ponderación le damos. Pero qué tan veloz esto. Si tiene que fabricar 100 y solo fabrica la mitad, pues tendríamos que darle una mala calificación, perdón, ahí corrijo. Porque si fabrica las 100, si tiene que fabricar 100 y fabrica 100, lo tenemos que poner en el promedio porque hizo justamente lo que se le pidió y nada más. Ahí me disculpo, ahí me equivoqué. Se le tiene que dar el promedio, el cero. Cero que nos va a dar como consecuencia una calificación de 100 que es la neutral, porque si la fórmula para calcular el tiempo normal es con cronómetro el tiempo observado por la calificación entre 100, pues una calificación de 100 entre 100 pues me da 1 y por el tiempo observado pues es el tiempo observado. Es neutral, la calificación de 100 es la neutral. Pero cuando le damos menos calificación pues vamos a hacer que ese 100 disminuya. Entonces si hace menos producción de la que tenía que hacer pues le damos, dependiendo de la ponderación que manejemos, aceptable o malo. Y entonces pues ahí calificamos nosotros y eso va a disminuir su calificación en el esfuerzo. Pero Westinghouse también considera la habilidad, esto tiene que ver mucho con la curva de aprendizaje, porque no es lo mismo calificar a una persona que apenas inició a una persona que ya lleva tiempo de experiencia. Entonces aquí calificamos la habilidad según nuestra apreciación, aquí están los niveles. Si vemos que es muy torpe al realizarlo, se le caen las cosas, rompe las cosas, le cuesta trabajo usar la herramienta, la máquina, no sabe qué presionar, pues calificamos mal. Si ya tiene experiencia y todo mueve perfectamente, pues calificamos bien. ¿Qué es lo que va a hacer la calificación de la actuación? Va a normalizar el tiempo normal, el tiempo observado, perdón. Va a normalizar tiempo normal, normalizar el tiempo observado, el tiempo cronometrado. Aunque en muestreo del trabajo sabemos que el tiempo observado se calcula dividiendo el tiempo total del estudio entre las piezas fabricadas o clientes atendidos o piezas registradas según la tarea que esté realizando, según el negocio, el giro del negocio, y eso lo multiplicamos, perdón, por el índice de ocurrencia, que ya vimos cómo se calcula. Y con eso obtenemos el tiempo observado, pero en un estudio por cronómetro, pues es pues justamente el tiempo observado, pues es el tiempo que cronometramos. Y el tiempo normal, pues se calcula como ya mencionamos. Entonces, esto nos va a ayudar a normalizar, es decir, calificarlo mal no va a afectar al operador, al contrario, le va a beneficiar porque el tiempo va a tener una holgura. Entonces, cuando calificamos mal a un operador porque es torpe, pues quiere decir que le falta capacitación, que apenas inició su curva de aprendizaje, que le falta mayor capacitación y entonces, pues eso le va a generar una holgura, una consideración a que no lo esté haciendo tan rápido, porque le falta habilidad. Entonces, aquí calificamos la habilidad. Pero son 4 tablas. Antes de ir a la de condiciones, voy a ir a la de consistencia. La de consistencia se califica porque a veces el operador cambia el método de trabajo. Aquí en esta tabla calificamos mal cuando no hay un método estandarizado, porque cuando no hay un método estandarizado, pues no puede haber tiempo estándar,
porque a lo mejor el trabajador hace un método que le tarda 3 minutos y para el siguiente ciclo de trabajo hace otro método que le tarda 10 minutos. Entonces eso es mala consistencia. Cuando tenemos un método estandarizado, la consistencia debería de ser perfecta, porque utilizamos el mismo método ciclo con ciclo. Pero aunque tengamos un método estandarizado y hasta un tiempo estándar ya, el operador a veces cambia su método de trabajo. Aunque ya sepa y tenga su hoja de instrucción de trabajo que salió del diagrama de operaciones que propusimos nosotros como ingenieros industriales, el método estandarizado, aún así el trabajador, el operador, hace su actividad, cambia de método. Entonces, si vemos que cambia de método, no es consistente, por lo tanto, calificamos mala consistencia. Y por último está esta, que esta sí puede ser constante, la de calificar las condiciones de trabajo, porque esas no cambian. Nosotros vamos a llegar y vamos a ver, no necesitamos un luxómetro, ni la norma de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o bueno, sería lo ideal, ¿verdad? Tener el luxómetro, la norma, ver la actividad que se realiza y determinar si esos luxes son los que dicta la norma para esa actividad. Eso sería lo ideal. Pero si no, nos damos cuenta si la iluminación es pobre o muy alta cuando el operador se talla los ojos. Cuando el operador le duele la cabeza es porque hay mucho ruido, vibraciones, le duelen los músculos. Cuando vemos que le duele la espalda, su silla no es la adecuada, su mesa no está a la altura adecuada, su postura no es la adecuada. Entonces, todo eso nos hace calificar más la condición de trabajo. Su postura, lo incorrecto de la mesa, la silla, la iluminación, el ambiente laboral. Si es un ambiente laboral muy tóxico, que toda la gente se ve feo, se habla feo, que hay problemas, que el jefe lo trata mal, ¿sí? Entonces, todo eso hace que las condiciones de trabajo las califiquemos mal. Ya depende de nuestra percepción. Si las vemos más o menos, pues le ponemos promedio. Pero esta evaluación, pues sí puede ser constante en todas las calificaciones que realicemos, ya sea por cronómetro ciclo con ciclo o en el muestreo del trabajo o muestra por muestra. Entonces, esta puede ser constante, esta se puede mantener. Y entonces, ¿cómo se calcula la calificación final? Pues dependiendo de lo que nosotros aquí califiquemos. Por ejemplo, si aquí le damos un bueno, pues es suma .02, perdón. Si aquí le damos un perfecto, pues suma .04. Si aquí le damos un aceptable pero E2, resta .08 porque es negativo. Si aquí le damos un promedio, pues suma 0, o sea que no suma nada. Todo eso lo sumamos de esta forma, lo que saquemos en habilidad, aquí por ejemplo el caso es más .03, en esfuerzo le di un C1 más .05, las condiciones, que es algo que se mantiene siempre, le dio 0, que es el promedio, pues 0, consistencia, le dio una calificación de E, que es menos .02, y le da un resultado de .06. A todo eso se le suma la unidad, o el 1, entonces .06 más 1, 1.06, y eso se multiplica por 100. Se multiplica por 100 y nos da la calificación, que en este caso de este ejemplo sería de 106. Aunque aquí, bueno, tenemos que considerar que para el estudio de tiempos con cronómetro, pues sí podemos tomarnos el tiempo para hacer esta calificación, porque la calificación la vamos colocando por ciclo de trabajo, es decir, cuando realiza todas sus tareas y se repite a la primer tarea de su ciclo, repite. Entonces, por ciclo de trabajo calificamos, podemos hacer con calma todo esto. Pero en el muestreo del trabajo no. En el muestreo del trabajo vamos, lo observamos y calificamos. Entonces, no se trata de hacer todo esto porque no lo vamos a hacer en ese momento y más si estamos haciendo el muestreo del trabajo de más de una persona, de 3 personas, de 4, pues no nos va a dar el tiempo para calificarlo. Tal vez sí, ya depende de cada analista, hacer las calificaciones de las 4 según lo que estamos percibiendo en ese momento. Pero es más fácil que un cronómetro porque estamos cronometrando todo un ciclo de trabajo y observamos cómo hace todo el ciclo porque estamos atrás de él. En el muestreo del trabajo no se tiene que enterar de lo que estamos haciendo. Eso es lo recomendable. No tiene por qué enterarse.
ni tenemos por qué pedirle permiso porque no se tiene que entrar, lo podemos observar de lejos o con cámaras, como ya habíamos mencionado. Entonces, pues con una observación breve tenemos que calificar, entonces sigue siendo, es de mayor percepción, un poco más subjetiva, pero si tenemos ya como analistas, nuestra experiencia nos va dando la capacidad de tener estas cuatro tablas en la cabeza y automáticamente realizar la calificación. Obviamente las que variarían serían las de consistencia, esfuerzo y habilidad, porque la de condiciones de trabajo, pues podemos siempre, la calificamos una vez, si decimos que es B, pues es B para todas las calificaciones y siempre suma 0.04, ya lo tenemos en mente, S más 0.04. Ya nada más las demás decimos rápidamente en nuestra cabeza, la habilidad la califico así, el esfuerzo así y la consistencia así, más 1%, ya está automáticamente los que ya tienen experiencia. Si no tenemos experiencia, tal vez tengamos que hacerlo por partes. Pero ya bien, recordemos que estamos en el curso de estudio del trabajo 2, entonces no hablamos de estudio de tiempos con cronómetro, le hice referencia a ello, pero ya retomando esto, lo que hacemos aquí cuando colocamos la incidencia, colocamos la calificación, pues es porque estamos considerando todo y de ahí calificamos. Cuando colocamos el 90 vemos que está lento, 90. Si en este caso la señorita es pues una cajera, pues está atendiendo de malas, ahí podríamos calificarla mal en habilidad, porque para una cajera su habilidad no es qué tanto domina la tarea, porque no es una tarea manual, tal, bueno, sí es manual, pero también parte de su trabajo es sonreír y atender de buena manera, porque está atendiendo un cliente, la labor de venta. Entonces lo calificamos mal si tiene mala cara. Y entonces ya nosotros como analistas agarramos el callo, por así decirlo, para calificar. Si lo vemos normal, realizando su actividad normal, le damos la calificación neutra que habíamos dicho que es 100. Si lo vemos con ganas, con actitud, con ritmo, con la habilidad, con la consistencia, con el esfuerzo, con el empeño, pues le damos 120, 115, 110, dependiendo de nuestra percepción. Y es así como calificamos con Westinghouse, con cronómetro y para el muestreo del trabajo. Espero que les sirva. Hasta el próximo video.